Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Primera de Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Ya lo encontraron? Amén. Leámoslo todos. Pueden sentar. Pablo habla de dones espirituales. ¿No le parece interesante que no mencione todos los dones? Porque hay unos dones que son espirituales, otros que no son espirituales. Lea el Salmo 68, verso 18. ¿Qué dice? Léalo. O me lo colocan ahí en la pantalla, me dan el favor. ¿Qué dice? Y subiendo a lo alto. Estamos hablando del Salmo 68, verso 18. ¿Cómo dice? Subiendo a lo alto, llevaste la cautividad y diste dones a los hombres y también a los. ¿A quién? A ver, que se me revienta el oído. ¿A quién? O sea que hay diferencia entre los dones espirituales y los dones generales. En primer lugar, vamos a tener en cuenta que los dones, cuando hablamos de dones, la misma vida es un don de Dios. Ninguno es autosuficiente o autoexistente. ¿O sí? No. Nosotros estamos aquí porque hubo uno que pensó en darnos la posibilidad de vivir. ¿Cierto? Esa es la razón. El poder disfrutar del agua, del oxígeno, de la naturaleza, de la familia, son dones que Dios da. Y hago este comentario porque a veces se piensa que ciertos funciones de personas se nombran como dones espirituales y no es así. El caso, por ejemplo, de los cantantes, de los músicos. En días pasados había un programa en la televisión que lo llamaban como que era Buscando Talento, algo así, unos niños pequeñitos. ¿Era la voz qué? Algo así. Unos niños pequeñitos y qué vozarrones. Dígame, ¿dónde estudiaron técnica de estudio? Técnica vocal. ¿Dónde estudiaron? Unos niños manejando un acordeón con una agilidad. ¿Cuántos semestres llevan en la universidad estudiando eso? ¿Cómo es que ellos son así? Unos niños que los ponían a manejar las matemáticas y de una manera increíble resolvían problemas. ¿Cuánto tiempo llevaban estudiando matemáticas? Un día vi una entrevista que le hicieron a un niño y le preguntaban la ciudad, la capital de Corea del Norte. Ya se la sabía. La capital de China, la capital de Caldas, la capital del Ecuador. Se sabía todo eso. Dígame si eso es simplemente un don espiritual o es un don natural. Son dones que Dios le dio a los rebeldes. Es que eso es lo que dice el Salmo. Diste dones a los hombres y también a los rebeldes. ¿Por qué no todos son matemáticos? ¿Por qué no todos son médicos? ¿Por qué no todos son ingenieros? ¿Por qué no todos son docentes? ¿En qué radica eso? ¿A qué se debe? A una razón, a que Dios en su sabiduría le ha dado dones a los hombres.
Entonces es muy importante que se establezca la diferencia entre los dones espirituales y los dones naturales. Entre los dones naturales hay dones que han sido dados incluso a los ateos. Pero también hay dones naturales que operan en la iglesia. Pero cuando entramos al campo espiritual, Pablo dice, hay dones que son ¿qué? Espirituales. Y Pablo dice, yo quiero que no ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Cuál es la diferencia? Que una cosa es que yo nazca con algo natural, otra cosa es que en el transcurrir del tiempo, a causa de la obediencia a Cristo, Dios me dé un don que yo no tenía. Amén. Ahí es donde está la diferencia. Porque yo no soy médico, pero Dios le dio el don al hermano Esteban de esforzarse y trasnocharse hasta llegar a ser un médico. No soy odontólogo, pero Dios le dio esa capacidad a la hermana, que es odontóloga, para que hiciera toda esa carrera y tuviera la inteligencia y la capacidad. Muchos ingresan y se retiran. Dicen, esto no es para mí. Pero cuando entramos al campo espiritual, se presenta la obra del Espíritu y cambia al hombre, y además le abre el entendimiento y le da dones. Dones que busca, sin duda alguna, en primer lugar, el engrandecimiento de Dios y de su obra. Es decir, los dones son para edificación de la iglesia. Son recursos que Dios, a través de su Espíritu, coloca en los hombres y las mujeres para que a través de ellos edifiquemos el cuerpo de Cristo. En el capítulo 12 de la carta a los Romanos habla igualmente de dones que no aparecen aquí, por ejemplo, como el de presidir, como el de la enseñanza, como el de la generosidad. O sea, que una persona que es generoso, que no tiene nada de él, cuando llega a Cristo, esa persona no pensaba así, pero llegó a Cristo y a razón de que ha habido un cambio en su vida, surge una gratitud en él y él se siente satisfecho dando, aportando. Eso no es del hombre, eso es un don de Dios según Romanos capítulo 12. Hay otros que presiden, son ágiles para dirigir un grupo, son ágiles para liderar un proyecto. No daban por ellos nada antes de conocer a Dios, eran desconocidos totalmente. Sin embargo, a causa de que han tenido un encuentro personal con Dios, Dios los faculta, Dios les da lucidez, les da inteligencia y resultan siendo unos excelentes líderes. Pablo habla de esos dones en el capítulo 12. Pero aquí dice él, por tanto os hago saber. Leamos el verso 2 del capítulo 12. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la vida del creyente tiene la particularidad que lo identifica con su Salvador. Una de las razones por las cuales Judas tuvo el gran problema que lo llevó a su propia perdición fue esa, que nunca entendió que Jesús era el Señor. Cuando usted lee en la Biblia, descubren que Judas jamás le dijo a Jesús Señor. Siempre le dijo ¿cómo? Maestro. Maestro. Porque para llamar a Jesús Señor se necesita el Espíritu Santo. Eso es lo que dice aquí. Porque el Espíritu Santo hace que el cristiano entienda quién es Jesús.
Usted no podrá entender quién es Jesús si Él no se lo revela. Y la única manera por medio de la cual Dios le revela quién es Él es a través de su bendito y santo Espíritu. Por eso Jesús dijo: cuando el Espíritu Santo venga, les declarará todas las cosas. A Él sea la gloria. Entonces, tenga en cuenta que un punto de partida importante es entender que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y por eso hoy encontramos a gente que hablan de Jesús como un revolucionario, como la segunda persona de la Trinidad, como un hombre bueno, como un gran maestro, como un gran pensador, pero no se atreven a decir que es el Señor. ¿Quién puede decir que Jesús es el Señor? Solo aquellos que hayan tenido un encuentro personal con Él. Ellos sí pueden decir con conocimiento de causa que Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Y en ese orden el apóstol dice, ahora bien, verso 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es Él mismo. Ya dijimos que los dones espirituales se diferencian de los dones ¿qué? Naturales. En esos dones espirituales es muy importante que cada cristiano se ubique en el don que Dios le ha dado. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, habrán escuchado a alguno que dice: pues hermanos, yo no sé predicar, pero hermanos, yo no soy un artista, pero entonces esa persona ¿qué? ¿Tiene el don o no lo tiene? ¿Es humildemente soberbio o qué? Algo así. Porque hay gente que sabe que tienen el talento y son soberbios. Es importante que nosotros sepamos qué tenemos. Ahora, no me va a decir que usted no sabe. Escuche, la Biblia dice: ¿quién conoce al hombre sino el Espíritu del hombre? ¿Y quién conoce a Dios sino el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios escudriña aún lo profundo de Dios. Usted sí debe de saber. Y ojo, cuando yo descubro que tengo un don espiritual y no lo pongo a funcionar, estoy en un problema muy serio. Porque es algo así como el talento que Dios le dio para que lo pusiera ¿qué? A producir. Y va a llegar el día cuando se viene a reclamar el talento, y entonces ¿qué vamos a decir? Bueno, Señor, sí, yo tengo el don de evangelizar, pero la verdad sentí ciertos prejuicios, nunca me involucraron en el comité de misiones y de evangelismo, y pensé que de pronto aparecía ahí como alguien que no era llamado, y por eso me abstuve de hacerlo. Por eso más bien lo guardé aquí en el pañuelo, esperando que usted llegue. Se trata de que el cristiano ponga a funcionar lo que Dios le ha dado. Que no lo guarde. Vea, en la iglesia están todos los dones del Espíritu. Yo estoy seguro que en esta iglesia están todos los dones. Pero ¿por qué no funcionan? No es porque el pastor los estorbe, es porque muchos saben lo que tienen y por negligencia, por pereza, por prejuicios, por celos profesionales, por un sinnúmero de cosas no los ponen a funcionar. Pero hoy ha llegado el tiempo de despertar de ese sueño y decirle a Dios: lo que tengo te doy, de lo que tú me has dado voy a ponerlo a funcionar, porque soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Habrá uno que alabe a Dios? Aleluya. Entre los dones del Espíritu Santo, casi siempre la gente habla de 9 dones.
Pero la gran verdad es que quienes piensan así han metido a Dios en una horma que no puede salir de ahí según usted. Yo estaba leyendo y en un solo texto, en un solo renglón, hay más de 50 dones. En un solo renglón. Ahorita lo vamos a leer. Otros dicen que son 18, otros dicen que son 19, otros dicen que son 21. Pero hoy vamos a decir, como dicen los griegos, 50. Los dones del Espíritu no hay manera de contarlos. Si alguien puede contar los dones del Espíritu, ese día ha llegado a una dimensión tan alta que está a un paso de ser Dios. Porque Dios es infinito. ¿Escuchó? Dios es infinito. Dios no tiene límites. Dios es sobre todo, por encima de todo. Lo único que se puede contar es lo finito. Lo infinito no hay manera de contarlo. Y yo no sé para cuántos Él es infinito. Pero para mí, Él es el Todopoderoso. Es infinito. Y hablando de los dones, entonces el apóstol dice que entre esos dones también hay unos dones que se llaman dones ministeriales. Según Efesios capítulo 4, el verso 11, ahí aparecen los dones ¿qué? Ministeriales. ¿Todo el mundo tiene esos dones? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos evangelistas? ¿Son todos pastores? ¿Son todos maestros? ¿Y cuál es la respuesta? Díganlo. ¿Por qué? Porque Dios repartió a cada uno como Él quiso. Entonces, si yo tengo un ministerio que es un don de Dios, no debe de llevarme a ubicarme en la condición de un ser sublime, inalcanzable, inasequible. Estamos en el tiempo donde los líderes religiosos ya son inalcanzables, ¿no? Sí, ya hay líderes religiosos que para hablar con ellos hay que pedir audiencia y pasar por unos filtros, requisas, y no puede ser cualquiera el que vaya. Jesús es el buen pastor. Y Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Que yo los hago ¿qué? Diferente a los líderes de hoy. Totalmente diferente. Qué bueno que nosotros entendamos que todo lo que Dios nos da no debe de ser motivo de soberbia, de orgullo, de engrandecerse a sí mismo, de autoproclamarse. Estamos en la era de los apóstoles y de los profetas, ¿cierto? Todos los días salen que el apóstol tal, que el profeta tal. Por ahí me estaban escribiendo de México, de un presunto apóstol que maneja ya un grupo, y una familia desesperada me ha escrito que cómo puedo ayudarlos, que tienen el apóstol en la iglesia, pero ese apóstol pues es un apóstol más bien como malongo, ¿no? Porque le ha cautivado la mente a una de sus seguidoras, y en esa familia pues es obvio, hay una madre que cuida de sus hijos y está muy preocupada porque ya su niña lleva 3 abortos y el apóstol sigue. Entonces me decía que qué hacía, me escriben, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? Y no, pues si la niña es menor de edad, demanden el apóstol. Sí, ¿qué más? Pero eso se da porque la gente se autoproclama y los demás siguen personas que no son puestos por Dios, que se ponen a sí mismos. Y Dios tiene un orden. ¿Escuchó eso? No me puedo yo poner de pastor.
No. Todos los que piensan ponerse de pastores por sí mismos están lejos. Algunos dicen, pero ¿quién estableció los pastores? Pues para su información, Jesús estableció pastores. ¿Se acuerdan la noche aquella de la pesca? Jesús llama a Pedro después de que han comido y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dice Pedro? Yo te amo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le estaba diciendo entonces? ¿Que era pescador o que era pastor? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Y vuelve y le dice, Pedro, ¿me amas? Tú sabes todo, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y luego el capítulo 4, verso 11 de la carta a los Efesios dice, Él mismo. Los pastores que yo nombro fracasan. Cuando yo escojo a una persona para que sea pastor, sin tener en cuenta las decisiones divinas, lo más seguro es que ese pastor fracasa. Porque ingresa al ministerio con visiones económicas, con intereses sociales, con prejuicios de profesionalismo, desconociendo que aquí el que quiera ser un pastor debe saber que no se es pastor para ser rico, no se es pastor para ser reconocido, no se es pastor para tener una buena vitrina, se es pastor para servir a Dios y a los santos. Usted verá si alaba a Dios. A Él sea la gloria. Y luego el apóstol hablando, porque comienza diciendo los dones espirituales, los ministerios que también son dones, y luego habla de la suma de todo, el resultado. También hay diferentes operaciones por el mismo espíritu. Es decir, Dios hace la suma por su espíritu de los resultados, de los dones y de los ministerios. Y él comienza a desglosar cuáles son esos dones que están en la iglesia, que funcionan en la iglesia y que a causa de la falta de conocimiento del creyente no sabe que están en la iglesia. Por ejemplo, yo he escuchado a creyentes decir, ¿por qué será que hoy no se ve lo mismo que en el tiempo de los apóstoles? ¿Y qué sea en el tiempo de los apóstoles? Que oraban por los enfermos y se sanaban. Y hoy no se ora por los enfermos y se sanan. Entonces, ¿qué? ¿Cierto? Que hermano, que se hacían milagros. Y es que hoy no hay milagros. Aquí hay gente que ha sido sana milagrosamente del cáncer. No fue Pedro, no fue Pablo, fue William, fue Olga, fue Henry, fue la iglesia. Oraron por él. Aquí hemos orado por gente con problemas enormes que no tienen solución. Ante la salud y ante el Estado no hay nada que hacer. Y después de que se ha orado por ellos, Dios los ha cambiado. Les ha dado vida. Los ha restaurado en la sociedad. Entonces, eso se da porque los cristianos no alcanzan a entender la clase de Dios que tienen y los dones que funcionan en la iglesia. Mire, cuando uno mira la escritura, dice, y a otros les dio dones de sanidades, plural, dones, plural, sanidades, plural. ¿Usted cree que si yo voy donde un dermatólogo con un problema serio del corazón, él me podrá tratar? ¿Por qué? Porque esa no es su especialidad. A mi hija le resultó un problema en las uñas y nos tocó llevarla a donde un especialista de uñas que trate el problema de las uñas. Porque para cada cosa hay una especialidad. Pues bien, cuando la Biblia habla de dones de sanidades,
se ven registrados en la iglesia o manifestados esos dones cuando aquí en un día cualquiera pasa uno con un problema de tuberculosis, el otro con un problema de cáncer, el otro con un problema de sida, el otro con un problema renal, y se ora y Dios lo sana. Yo pasé una noche al altar y el don ortopedista del Espíritu Santo me ubicó los huesos, me le dio temple a los tendones, me ubicó todo donde era. Eso quiere decir que Dios es especialista en cada campo. Y quiere que le diga una cosa: antes de que salga una pandemia, en el almacén del Espíritu Santo está la especialidad para combatir ese mal. Usted verá si alaba a Dios. Solo hablando desde el punto de vista de las sanidades. Sin embargo, los cristianos no lo ven y no lo valoran. Hermano, qué bueno que nosotros aprendamos a agradecerle a Dios lo que Él nos da. El solo hecho de que Él haya perdonado mis pecados es un don que solo Él lo puede. Eso lo entendían hasta los fariseos. Lea San Marcos capítulo 2. Ahí encuentran cuando traen un paralítico y como no pueden entrarlo por la puerta, abren un espacio y lo llevan hasta donde está Jesús. Cuando Jesús lo ve, ¿qué le dice? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijeron los santurrones de su tiempo? Oye, ¿por qué blasfema? Si el único que puede perdonar pecados es ¿quién? Eso lo entendían. El hecho de que sus pecados hayan sido perdonados es un don que se llama la gracia de Dios, que se llama la misericordia de Dios, que se llama el amor de Dios. Alabanzas al nombre de Cristo. Entonces es importante que tengamos en cuenta que los dones funcionan en la iglesia, están en la iglesia, que en algunos pueden estar adormecidos, no los hemos puesto a funcionar porque tenemos prejuicios. ¿Quién puede discutir el liderazgo de Moisés? ¿Era Moisés un líder, sí o no? No es fácil convencer a 600,000 hombres sin contar a sus mujeres y a sus hijos. 600,000 hombres, 600,000 pensamientos diferentes. Y con mujeres. Aquí dijeron y para completar. Porque las mujeres piensan totalmente diferente a los hombres. ¿O no? ¿Cierto que piensan diferente? Diferente de todo. De todo. Eso le pasó a un amigo mío, no sé, que iba de camino y cruzando el puente se cayó al río la señora y se ahogó. Y el tipo desesperado comenzó a buscarla río arriba. Y se encontró en la ribera un tipo y le dijo: ¿usted qué hace por aquí? Buscando a mi mujer. ¿Y qué le pasó? Se cayó abajo en el puente. Dijo: tienes que buscarla río abajo. Dijo: es que siempre me llevaba a la contraria. De pronto se devolvió. ¿Se imagina Moisés para convencer esa cantidad de personas? Y los convenció y los sacó de Egipto con la ayuda de Dios. Un líder. Sin embargo, ese liderazgo, cuando Dios lo llama, ¿qué dice él? No sé hablar, no me van a creer, soy incapaz. Y Dios le muestra una y otra vez y le hace ver que él sí, porque no va a ser él, es la presencia de Dios en él. Eso hará que usted no pueda desarrollar dentro del campo cristiano
una actividad si no es porque Dios está con usted. Y ahí viene una lección importantísima para los predicadores y para todos. Y es que cada vez que hagamos algo que nos dé resultado, no soy yo, no es él, no es ella, es él en la iglesia el que produce. Su presencia es el que desacta o activa, aleluya, esas capacidades. Hermano, permitámosle a Dios que esos dones que Él ha puesto en nosotros funcionen. Y deje de decir que no es capaz. Y deje de decir que no sabe. Y deje de decir que no puedo. Porque cuando Dios lo ha adoptado de un don, no es usted, no soy yo, es Él en usted, es Él en mí, es Él en nosotros. Y si Él está con nosotros, no le tema a nada, no le tema a nadie. Párese donde sea, que no será usted, Él hará lo que sea, porque Él tiene un propósito y Él lo cumplirá. Pero para que eso suceda, yo tengo que ser materia disponible. Alaben el nombre de Cristo. Así que necesitamos que en la iglesia se despierten los dones espirituales y que los pongamos al servicio de Dios. Señor, vea, yo siento que tú me has dado este don. Yo quiero ponerlo a tu servicio. Necesito tu presencia. Yo quiero hacerlo porque quiero que tu obra se perfeccione en mí a favor de los demás. ¿Por qué la iglesia hoy con 80 años no tiene a ningún cristiano como profeta? Que es lo que critican algunos. Venga, y en la iglesia, ¿por qué allá no hay profecía? Es que yo veo que allá todos van al culto, todos cantan, todos lloran, todos tiemblan, todos hablan en lenguas. No hay profecía. Y la Biblia dice que debe de hablar uno, máximo dos, y que los demás escuchen. ¿Por qué? Y se pegan de ahí, desconociendo el tiempo que fue escrito y a quién fue escrito y por qué fue escrito. No es lo mismo la iglesia de hoy que la iglesia en el tiempo de Pablo. ¿O sí? No, en la iglesia en el tiempo de Pablo no tenían el Nuevo Testamento. ¿O sí lo tenían? No podían regirse por la ley porque ellos eran salvos por gracia. Entonces es una gente que tiene una fe, ¿cómo? Una fe sin conocimiento. Se congrega aquí 20 personas, vamos a adorar a Dios, confiando en las palabras del Señor Jesús que dijo que Él estaría con nosotros. Vamos a adorarlo, comienza el culto, no hay lectura de palabra porque no hay Biblia. Durante ese culto se manifiesta el Espíritu Santo y hay un movimiento maravilloso, se sienten regocijados, pero no hay manera de enseñarle al pueblo porque no hay palabra. Entonces, por favor, si alguien siente que Dios le va a hablar, que los demás se queden calladitos para que escuchen lo que Dios les va a hablar. Entonces venía la profecía que le decía al pueblo qué tenían que hacer. En la iglesia de Corintios se había presentado el desorden de que no había prelación para el mensaje de Dios, sino para el bienestar de cada uno. A mí lo único que me interesa es sentir la gloria de Dios, no más, llenarme de Dios. Pero había gente que necesitaba ser orientada, ser exhortada. Pero a mí lo único que me importa es hablar en lengua, no más. Entonces Pablo les explica todo el proceso. Pero una vez que está ya escrito lo que usted y yo necesitamos, entonces el apóstol Pedro dice: tenemos la palabra profética. Ya la iglesia no tiene que esperar un telegrama que venga del cielo, porque tenemos, en vez de un telegrama, una carta. ¿Qué le parece? Entonces ahora podemos cantar todos, ¿sí? Podemos orar todos, sí. Y podemos hablar en lenguas todos, sí. Pero siéntese que viene la palabra de Dios,
que era lo que no tenía la iglesia de Corinto. Así que si a alguien se queja de que era mejor el ayer que hoy, está equivocado. Salomón ya lo advirtió: nunca digas que ayer fue mejor, porque jamás dirás esto con sabiduría. Hoy es mejor que ayer, y estoy seguro que si vivimos mañana será mejor que hoy, porque en Dios nuevas son sus misericordias. El camino del entendido es hacia arriba, la senda del justo es como la luz de la aurora. ¿Estamos completos? Usted verá si alaba al Señor Jesús. A su nombre, gloria. Acuérdese, cuando Dios lo use, cuando Dios lo dote de dones, de virtudes, de talentos, nunca crea que es usted. Crea que es la gracia de Dios en usted. Y eso lo llevará a no gloriarse. Yo no sé si ustedes habrán visto a alguien que por cierta bendición en ese campo anda como así, como que no cabe, ¿no? Yo estaba en la iglesia en La Victoria y entonces un hermano lo sacamos a predicar y se predicó un sermón y Dios lo usó, pero se bajó del púlpito diciendo: la gloria es para Dios, gloria es para Dios. El hermano no cabía en la chaqueta. Él había pensado que había sido él. Entonces cuando eso pasa, un día cualquiera Dios le pincha el neumático y sale a predicar y le va más mal, sale decepcionado de él mismo y de todo. Entonces Dios le dice: para que te des cuenta que no eres tú. Porque algo debe de tener en cuenta el cristianismo: separados de Dios, aquí somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, sabemos lo que sabemos, porque Él es el que ha hecho el querer como el hacer por su buena voluntad. Alaba el poderoso nombre de Cristo. A su nombre, gloria. Así que si tiene un don, póngalo a funcionar, pero sea humilde. No sea humildemente soberbio, sino humilde. Humilde no es andar con zapatos rotos y sin bañarse, eso es abandono. La humildad es aquella que hace que entre más recibo de Dios, más sencillo soy, más asequible soy, menos soberbio, menos agrandado. Todos son mis hermanos. Soy pueblo, porque el único que merece el primer lugar en nuestro escenario, no sé si podrán pronunciar su nombre. ¡Aleluya!